tercera vez. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Les vamos a contar un poco lo que van a ver, para que estén avisados. Y antes de empezar, quería hacerles alguna especie de advertencia o alguna aclaración. Las personas que van a ver no son humoristas, no son tampoco monologuistas, no son actores, sino simplemente son personas y profesores, y sobre todo personas que lo que les apasiona es difundir la ciencia. Van a hablar sobre temas que tienen que ver con las matemáticas, la física, la psicología también, la astronomía e incluso también la astrología, entre otros temas. Y también quería comentarles que, por eso, que no son profesionales, si en algún momento determinado, en alguna de esas frases que digan, ustedes aprecian o atisban alguna gracia, sí que les pediría que por favor sonrieran, porque dos razones. Primero, porque es bueno para la salud, y en segundo lugar, les vendrá bien a la autoestima de los monologuistas. Bueno, también cuando les planteamos esta idea a los monologuistas que van a ver, la verdad es que nos sorprendió encontrar una serie de estereotipos en las respuestas que nos dieron. En primer lugar, estaban los que nos dijeron, ¿me lo puedes repetir? El segundo tipo directamente nos dijo, bueno, tú estás loco. El tercer tipo fue curioso porque es que me venían venir por el pasillo y yo no sé qué venía en mi cara, porque cuando me iba acercando, a ver en qué lío me vas a meter, ¿no? El cuarto tipo fueron los que me dijeron, me lo pensaré. Ya se pueden imaginar como no hay nadie de esa tipología en estos monologuistas que van a ver. Y el quinto tipo de respuestas fueron las que más me gustaron, ¿no? Fueron aquellas personas que me dijeron dónde hay que firmar. Son las menos, también es la verdad. Y el pequeño juego que yo les propongo es que a ver si son capaces de identificar qué tipo de respuestas me dieron cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver primero a cuatro monologuistas. En primer lugar va a salir Marcelino Llopis, después José Cantó, después Ana María Mateos y en cuarto lugar, para esta primera tanda, saldrá también Chimo Pérez. Marcelino Llopis, que es nuestro primer monologuista, él es una persona que es seria, ¿no? La verdad es que es bastante seria. Quien lo conoce de aquí, yo creo que me entiende. Es profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas y, bueno, les tengo que decir que fue profesor mío, con lo que ya pueden suponer que soy más joven que él. Él nos va a hablar sobre por qué las matemáticas son las menos exactas de las ciencias. Un aplauso para Marcelino. Que las matemáticas son muy crueles, no solamente con los que tienen la obligación de estudiarlas, sino con los que padecemos el suplicio de tener que enseñarlas. No exagero, es la verdad. Hace muchos años, no tantos, ya no había dinosaurios, yo era un joven profesor que... Tres espadas láser ahí que sirven ahí para destrozar a algún alumno por ahí que se porta mal. Y pues entonces era joven, tenía ganas de ligar, y como entonces lo de en tu casa o en la mía tardaba bastante, pues tenías que hablar mucho, y bien, jiji, jaja, todo iba muy bien, hasta que venía la pregunta fatídica. ¿Y tú, en qué trabajas? Yo, al principio, con mucho orgullo y mucha satisfacción del esfuerzo realizado, decía, soy catedrático de matemáticas en la universidad. En ese momento, la chica palidecía. Su cara se descomponía en factores primos y su mirada se desviaba por una tangente al infinito. Y menos mal que decía que era profesor de matemáticas. A una se me ocurrió decirle que enseñaba álgebra. Y en ese momento, como no existía el SAMUR, lo tuvieron que inventar. Sí, es así. Es decir, habrá alguien que pensará por ahí y dice, bueno, no es para tanto. A mí me gustaban mucho las matemáticas y se me daban bien. Pero el de al lado está pensando,
Pues mira, yo no las llegué a entender nunca y aquí he criado 5 hijos y todos con carrera. Y es que en eso los profesores de matemáticas nos parecemos a los toreros mediocres. No solamente porque practiquemos la suerte del capote, las banderillas, el estoque y el descabello final, sino porque, como con los toreros mediocres, compartimos la diversidad de opiniones. Al final de una clase, unos se acuerdan de mi padre y otros de mi madre. No sé por qué les cuento esto, pero yo creo que necesitaba desahogarme. Y con eso, yo creo que me he ahorrado 2 visitas a la psiquiatra, por lo menos. Pero al final, ¿las matemáticas sirven para algo? Hay quien dice que las matemáticas sirven para pensar. Y hay quien dice que piensa mal y acertarás. En mi caso, tengo que reconocer que las matemáticas me han servido mucho. Me han permitido ganarme la vida. No solamente dando las clases de matemáticas aquí en la universidad, sino también aplicándolas a analizar costes, a diseñar y estudiar estructuras de tejidos técnicos, diseñar programas de ordenador, analizar composición de alimentos, estudio del color y otras cuantas aplicaciones más. Y también me consta que algunos de mis exalumnos, en el ejercicio de su profesión, las matemáticas también les han ayudado a llegar a final de mes. Sí, también sirven las matemáticas, sirven para algo. Y es que las matemáticas nos acompañan desde la más tierna infancia. Todo empieza cuando cantan la canción 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6, y así un año y otro año. Y cuando las matemáticas se complican, se hacen más abstractas, pues esta expresión se transforma en x más x igual a 2x. Y esto, un año y otro año, hasta que esto es una verdad absoluta para todos los estudiantes. Entonces, un buen día, llegan a mi clase y yo escribo x más x y es diferente, esto significa que es diferente de 2x. Y, bueno, aquí me he dado cuenta de cómo han cambiado nuestros alumnos. Hace 10 o 15 años, los alumnos que venían en mi clase, cuando yo les escribía esta expresión en la pizarra, se levantaban de sus asientos, tiraban el bolígrafo al suelo, gritaban, ¡es mentira, mentira! ¿Te quieres quedar con nosotros? Bueno, yo confieso que esa reacción me daba a mí un subidón de adrenalina que pa' qué. Los alumnos de hace 5 a 10 años, yo repetía la misma expresión en la pizarra, los alumnos seguían copiando en su libreta lo que había. Y alguno le decía al de al lado, oye, ¿qué ha escrito Marcelino? Y el otro le decía, copia y calla, que si lo dice Marcelino es verdad. Y los alumnos de hace recientes, hasta 5 años atrás, yo sigo escribiendo con la misma ilusión esta expresión en la pizarra. ¿Y cómo reaccionan? Pues nada, no reaccionan. Siguen ahí manteniendo sus conversaciones con WhatsApp como si nada hubiera pasado. Sí, es así, no estoy imitando nada. Pero ahora hay alguien que no se está riendo y está diciendo, oye, tú macho, pero vamos, acláranos, x más x es igual a 2x o no son 2x. Pues ni sí ni no, depende. Y ahora ya salta ahí más indignado todavía. ¿Depende de qué? Vamos a ver. Pues depende de lo que sea x. Si x es un número, por ejemplo 6, está claro que 6 más 6 es 2 veces 6, que son 12 también. Por lo tanto, si x es un número, x más x, 2x. Pero ¿qué pasa si x no es un número? Yo tengo un amigo que en la agenda tenía 2x. Una para cada una de sus amantes que estaban en pueblos diferentes. Y un día tuvo la gran idea de intentar sumarlas, de juntarlas.
y al final se quedó con 0x. En este caso, x más x, 0x. Y por lo tanto, x más x... Otro caso más. Si x es tener un hijo, no es lo mismo tener primero un hijo y luego sumarle otro, que vengan dos juntos. Y si no sé, que se lo pregunten a las madres que tienen gemelos, que dirían, 2x es x más x más x más x más alguna x más, a veces. Y alguien dirá, que estaba antes enfadado conmigo, bueno, pero eso no son ejemplos matemáticos. Vale, no son ejemplos matemáticos, tienes razón. Pero mira, hay un ejemplo matemático estadístico que puede servir. Los aquí presentes, la mayoría no hemos jugado en nuestra juventud a la PlayStation y hemos acortado las tardes de invierno lanzando dados, jugando al parchís o a la oca. El Monopoly vino después, ¿eh? Y pensemos, ¿qué pasaría si la X fuese el resultado de lanzar un dado? Podemos obtener de 1 a 6 puntos. 1, a ver dónde está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay si lanzamos dos dados? Tendríamos, vamos a ver dónde está, tendríamos, si lanzamos las puntuaciones de un dado, las puntuaciones del otro, podríamos obtener resultados desde 2 hasta 12. Si lanzamos un dado y lo multiplicamos por 2, podemos obtener también desde 2 hasta 12. Y si hay alguien competitivo que le gusta jugar y ganar, diría, bueno, ¿y qué es más interesante? ¿Lanzar dos dados o multiplicar el resultado de un dado por 2? Pues, si nos fijamos, vamos a ver dónde está. El número medio de puntos que sacaremos en los dos casos será de 7. Es decir, si se ponen a jugar un jugador lanzando dos dados y el otro lanzando un dado y multiplicando su puntuación por 2, al sacar en promedio 7 los dos, ganaría el que tuviese más suerte. Ninguna de las dos opciones es mejor que la otra. Y entonces diría, pues en este caso, x más x siguen siendo 2x, porque contamos en promedio. Pero ¿dónde está la diferencia entre jugar lanzando dos dados o multiplicando la puntuación de un dado por 2? La diferencia está en la forma de avanzar. Veamos. Para sacar entre 11 y 12 puntos, de todos los casos posibles, solamente una de cada 12 veces que lancemos los dos dados, sacaremos 11 o 12 puntos. Si lanzamos un dado y multiplicamos su puntuación por 2, el número 12 lo sacaremos un sexto de las veces que juguemos. Por lo tanto, si lanzamos un dado y lo multiplicamos por 2, será más fácil que saquemos un 12 que si sumamos los valores de dos dados. Lo mismo pasa para las puntuaciones bajas. El 2 o el 3 lo sacaremos también, a ver, el botón este, en un doceavo de las veces. Y en un sexto, es decir, el doble que antes, si multiplicamos por 2 el resultado de un dado. Y los valores próximos a la media, próximos al 7, si lanzamos dos dados, serían 8 18avos, casi la mitad de las veces que lanzásemos el dado estaríamos con puntuaciones, digamos, centrales. Y si lanzamos un dado y lo multiplicamos por 2, solamente sería en un tercio de las veces. Es decir, es más fácil sacar un valor próximo al promedio en la suma de dos dados
que cuando lanzamos un dado y multiplicamos por 2. Esto en matemáticas, en estadística, se valora con un parámetro que es la variancia. Y la variancia mide si los datos están cercanos a la media o están más alejados de la media. En este caso, veríamos que aquí la variancia es pequeña y en este la variancia va a ser más grande porque hay muchos más valores por arriba y muchos más valores por abajo. Y alguien puede decir, ¿y para qué importa la variancia? Pues yo diría, pues la variancia como el tamaño sí que importan. Sobre todo para entender la información. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la variancia, si sumamos dos dados, es distinto de multiplicar un dado por 2. Veamos algún ejemplo que tiene en cuenta la variancia. Cuando oímos en los medios de comunicación, por ejemplo, el consumo medio de carne de pollo es de 20 kilos por persona y año. Lo único que nos hace pensar a veces es decir, bueno, pues alguien se estará comiendo 30 kilos porque yo me estoy comiendo solo 10. Pero hay otros datos que nos tienen que hacer pensar un poco más. Por ejemplo, en España la renta media es de 16.500 euros anuales. Y aquí se nos esconde la variancia, porque sí nos dan el promedio, 16.500 euros por persona y año. ¿Pero con qué variancia? Si la variancia fuese pequeña, querría decir que todos, o la mayoría, estaríamos percibiendo esos ingresos. Habría algunos que cobrarían más y algunos pocos que cobrarían menos. Pero ¿qué pasa con esa misma media si la variancia es muy grande? Pues que habrá unos pocos que ganarán muchísimo y habrá muchos que ganarán mucho menos que los 16.500 euros. Y es que en una sociedad puritana como la nuestra, detrás de las virtudes de los promedios se esconde la variancia para ocultar los pecados de la desigualdad. Y para que mejore el sabor de boca, después vendrá José Cantó y les hablará de la P. Bueno, mare de Déu, quin públic. A molts aneu a sentir-me coses que ja sabeu. Bueno, us tinc que dir una notícia i és que soc el millor físic que aneu a veure en tota la nit. Entre altres coses perquè sóc l'únic físic que va eixir així. Bueno, quan Vicent em va tocar per proposar-me, ell ha comentat que hi havia diverses tipologies, a mi em va proposar fer això, i bueno, ja sabeu, els que coneixeu a Vicent, va començar a parlar-me, a dir-me quines són les avantatges, no sé què, començava a parlar. Jo vaig deixar el mòbil, vaig anar a portar els xiquets al poli al hockey, vaig tornar, ell continuava parlant, i al final li vaig dir, anem a veure, Vicent, tu el que vols fer és com uns monòlegs de l'Alcoiania, però científics, no? Va dir, més o menys. I jo dic, i clar, dir-me això, jo que soc de Cocentaina, doncs, el primer que em va vindre al cap va ser, ostres, quina... No s'ho prengueu mal, quina passada. Perquè vaig començar a pensar, bueno, quin tema puc tratar? L'acelerador de partícules que és la volta als ponts? Doncs possiblement, sí. El bosó de Higgs, que poden ser algunes peladilles quan se'n posen per ahí? Doncs també. O la teoria del caos aplicar al cardat alcoià? Doncs possiblement també podria ser un bon tema. Però quan vas comentar que m'havien clavat en aquestes coses, no podia ser així. I llavors em vaig fer una pregunta. Vostès creuen en el destí? En el destí? Ma mare sempre diu, les coses estan escrites. Diu, no ho sé. Doncs jo vaig estar reflexionant i crec que el meu destí està molt marcat en una lletra.
en la lletra P. Per què? Pues perquè a mi em diuen José. I no sé per què tot el món té la tendència de cridar-me Pepe o Pepito. Si em diuen José. La meva dona li diuen Patri, també té P. Soc doctor en físiques. Dius, ni doctor ni físiques porta P. Però si ho posem en anglès, doncs també porta P. Jo vaig ser professor d'ací, de la UPV. Em van donar el premi al millor professor d'ací, que així és, en la gala que fan els premis taronja. Doncs me'l van donar. I al moment de donar-me-lo, van passar 2 setmanes, vaig perdre també la P i ara estic en la Universitat de València. Vaig perdre, la P també està per ahí present. Després, soc astrofísic i, clar, em trobo en Plutó. Quan es decideix que Plutó deixa de ser un planeta del sistema solar. I aleshores tots els meus amics em pregunten que per què, que per què, que per què. Jo dic, no, és que no s'ha deixat, és que ara és una nova classificació que es diu planeta enano. I que ho diga jo, doncs, li clavava un poc més de conya. O sigui, com veu, la P em persegueix i de lo que vull parlar avui és d'altra cosa que també porta la P, que són les pseudociències. D'algo de pseudociències. Perquè també té relació amb mi. Jo faig un programa en Ràdio Alcoi de ciència certa i resulta que després em diuen que el tarot de Fina té més oients, o per almenys toquen més que el meu programa. Doncs també té algo de sentit la P. I bueno, de pseudociències podríem parlar molt, però jo vaig aportar 2 exemples. Uno que el coneixeu, els horòscopos. Tots sabem que tots tenim un horòscopo, d'acord? Així, per exemple, el seu braç és que siguen Tauro. Cabuts com ells soles, no? Cabuts com ells soles. És que siguen Virgo. Ja va sent hora, no és per res, però animeu-se que ja va sent hora. Doncs bueno, anem a parlar un poquetet dels horòscopos, perquè els horòscopos tenen una part de ciència, perquè les pseudociències són algo que es vol acostar a la ciència, però no són ciència. Ahí n'hi ha coses que són científiques. Per què? Per exemple, això són constel·lacions zodiacals que formen el zodíac. I això com funciona? Doncs molt fàcil. Fixeu-se, la Terra li pega voltes al Sol. Sí, encara que ho vegem al revés, és així. La Terra li pega voltes al Sol. I el Sol va passant per el que es diem les estrelles fixes, d'acord? Que estan en el firmament. Aleshores, el Sol passa per davant d'unes constel·lacions i per les constel·lacions per on passa són les constel·lacions zodiacals. És a dir, per exemple, quan la Terra està així, nosaltres veiem el Sol que es projecta, per exemple, sobre la constel·lació de Géminis. I tots els que han nascut en aquest moment són Géminis. Aquesta és l'explicació de les constel·lacions. D'acord? Així tenim un altre gràfic. Fixeu-se que la Terra és el que va manejant-se. Per exemple, quan està sobre agost, el Sol el veiem projectat sobre Leo. I aleshores són Leo. Però així, de nou, entra la ciència, perquè això és el que diu la pseudociència. Què és el que passa en realitat? El que passa és que això era de veres fa molt de temps. Ara el cel resulta que no era així. Dius, home, ens han canviat el cel. Una cosa que estava fija, que estava segura, també ens l'han canviat el cel. Per què? Doncs perquè sabem que la Terra té moviments, no? El primer moviment que té la Terra, quin és? Menys mal que estan els de sènior, que són els que saben. Tenen els de la rotació, és el primer. Després n'hi ha un altre moviment que és el de traslació al voltant del Sol. Però és que n'hi ha un altre moviment. N'hi ha un moviment que es diu de precessió. Quin és aquest moviment? Doncs, conforme està així representat, quan tirem una trompa, tots han jugat a la trompa, no és ninguna app d'Apple Store, és una cosa que
que es tira en una corda. D'acord? Doncs quan tirem la trompa gira, no? Gira, però també balla. I què és el que balla? Balla l'eix de la Terra, perquè la Terra no està aixina, nosaltres estem aixina, per això no veiem les coses bé. I resulta que aquest eix, al llarg d'aproximadament 26.000 anys, passa d'estar aixina a estar aixina. O sigui, nosaltres passem, la Terra va d'ahir, va un poquet torteig, d'acord? Aleshores, això té una influència. Per què? Perquè ara resulta que està apuntant cap a una estrela que no es maneja, que és l'estrela polar, que no és que es maneja, sinó perquè coincideix exactament en l'eix de rotació de la Terra. D'ací 26.000 anys, ja se'n recordareu de mi, estarà apuntant cap a una altra estrela, que és l'estrela Vega, i això té una influència en les constel·lacions zodiacals. Recordeu-se'n, resulta que, en vez d'estar en aquestes, el Sol pot anar o més cap amunt o més cap avall. Per què? Perquè l'eix de rotació de la Terra s'han girat d'un costat a un altre. D'acord? I quina influència té això? Doncs una molt ràpida. Tot el món té clar quin horòscopo és? Doncs no. Doncs no. Resulta que això està fet en el cel dels babilonis. I això ha canviat. Cada 50 anys els astrònoms han de canviar aquesta posició, s'han de posar perquè, entre altres coses, per exemple, el GPS funciona d'aquesta manera i, per tant, té que ser precís. Si no varia, cada 50 anys varia un poquetet, però cada 100 anys pot anar variant. Un metre més per aquí, dius, un metre tampoc és patant. Bueno, en el meu cas, un metre és prou. És prou. Doncs no. Anem a veure quins horòscopos som tots, perquè vaig a posar quines són les constel·lacions zodiacals exactament de l'època que nosaltres vivim i en la que han nascut. Algú té més de 100 anys? La sènior no arriba tant, no? Doncs mireu, eixes són. Com heu vist, aquí li ha canviat el signe zodiacal. Qui va néixer entre el 30 de novembre i el 18 de desembre? Sou ofiucos, que no és ningú insult. Jo sí sempre dic que, clar, no és que els horòscopos no funcionen, és que s'heu passat tota la vida llegint el que no era. I així no tenia que funcionar. Impossible funcionar. Doncs bueno, això ho podem saber gràcies a la ciència i l'astrologia, que és una pseudociència, quan no coneix aquestes coses, doncs per això falla. I vaig a posar un nou exemple que és menys conegut. La homeopatia també té una P. A uns es pot dir, però això és una pseudociència, la homeopatia, però si es venen farmàcies, diu, d'ací poquet en farmàcies es vendrà el cannabis i no tot el que es venga en les farmàcies ha de ser ciència. Com funciona la homeopatia? La homeopatia funciona de la següent manera. Ojo, n'hi ha que distingir homeopatia de remeis naturals, perquè ho entengueu. Tots sabeu, per així fem moltes herbes en la serra, que sí. Tots sabem que el timonet, per les vies respiratòries, funciona. Una tasseta de timonet va bé. Però imagineu-se que jo li dono a aquest xaval una tasseta, a cada un de vosaltres teniu una tasseta d'aigua calenteta. I li dono a ell la bolseta de timonet. Ho fa i fa el seu timonet, se'l veu i el que queda li el passa a la tasseta d'aigua calenta que té al costat. Ho maneja, s'ho veu i el que queda li ho passa a l'altre. Quan arriba allà al fondo, què és el que veurà? I timonet? Doncs timonet no. Doncs això és conformes base. Els centesimals hahnemannians, que tenen uns noms que pa què, les medicines de l'homeopatia estan basades en 1CH, 2CH, 5CH, 20CH, que vol dir les voltes en què passa aquesta dissolució. Lo normal són 30CH.
30 CH, sabeu a lo que equival? Agarreu la òrbita de la Terra alrededor del Sol, la ompliu tota d'aigua, tota plena d'aigua, i només n'hi ha una molècula de principi actiu. Ahí dins. Ja és casualitat que tu poses el perolet i te la begues. Ja és casualitat, no? Doncs bé, així es basa la pseudociència de l'homeopatia. Però com jo soc de física aplicada, a mi m'agrada experimentar. Experimentar, i això és el que anem a fer. Sabeu el que és el picosulfato? Els de les sèniors això ho han donat, Un derivat d'esta cosa que es diu aixina, doncs això és l'evacuol. L'evacuol, tot el món ja per les risses sé el que és. És una cosa que en l'edat és més necessària. Doncs bé, què és el que he fet? Doncs li he demanat a un company de la Facultat de Farmàcia que em faci un remei homeopàtic d'evacuol, 30 CH. I ara jo vaig a demanar 2 voluntaris. 2 voluntaris. Home, un d'ells va ser Vicent, segur. Segur. Ja que m'ha clavat així, un d'ells va ser ell, segur. I un altre, el que vulgueu. Una dona... La dona d'ell. No, uno que es quede malalt en casa sobra, Una persona... María José. Tenia que vindre, bé, gràcies a que li he pillat el puesto, doncs tenia que pagar-ho també d'altra manera. Bueno, sempre vaig a diluir-ho, això és àuia. Això és àuia. Vaig a posar un poquet d'aigua. I vaig a posar un poquetet d'esta solució homeopàtica d'evacuol. 5 gotetes diuen que n'hi ha prou. 1, 2, 3, 4, 5 i el regal. Uno, 2, 3, 4, 5 i el regal. No sobegueu encara. Encara no sobegueu. Han tancat la porta? Malo. Si passa alguna cosa, porta de tot. Porta de tot. Però, com tinc que donar jo este monòleg, no podia ser menys i també vaig a posar-ho. Però com jo no crec que l'homeopatia està buit, jo vaig a posar el meu tot. Així aneu deixant lloc, per si acas. Un brindis per la ciència. 1, 2, 3. Noteu alguna cosa? Ja comença... No funciona res perquè, de moment, l'únic que està comprovat que l'homeopatia cura és una cosa, la set. Perquè el remei homeopàtic al final simplement és aigua. Així que, us dic que n'hi ha que tindre la ment oberta, però no tant com per haver de xillar. Ciència per compassió. Moltes gràcies. I jo ara, la següent persona que va entrar va parlar d'un tema molt seriós, que és el problema de què és el que passa a Catalunya. Ah, no, perdó. Va parlar dels forats negres, que més o menys pot ser igual. Moltes gràcies. Bueno, bona nit a tots. Jo després d'això crec que millor me'n vaig a ma casa, que segur que ho acertaré més que fent el monòleg. I que conste que jo soc des que quan Vicent va dir el que va dir, vaig dir
un monòleg científic jo? Però si jo tinc la classe del... Bueno, ahí darrere. Entonces preferia no fer-ho, però bueno, al final entre ell i Núria em van convèncer i així estic. Bueno, en este cas vinc un poc a ser la veu parlant de la gent d'Astralcoi, de l'agrupació astronòmica local. Perdoneu, no sé, a lo millor me passa al castellà i... Bueno, per si acas. Bueno, soy un poco la voz hablante de la gente de Astralcoi, de la agrupación astronómica local, que lo que realmente nos gusta es irnos al monte, de noche, a oscuras, para ver las estrellas. Sí, sí, ya sé cómo suena eso. Pero que conste que nosotros para ver las estrellas salimos del coche. Y además usamos telescopios. Cuando me propusieron este monólogo, tuve una seria discusión conmigo misma, pensando cuál podía ser el tema que podría interesar a los asistentes. Y entonces pensé que la mejor opción era observar lo que la gente nos preguntaba en nuestras observaciones públicas y ver cuáles eran los temas más interesantes. Y destacaron sobre todo dos. El primer tema estaba claro, los ovnis. ¿Has visto alguna vez algún ovni? ¿Realmente existen? ¿Son verdes? Pues no. Que yo sepa, no he visto nunca ningún ovni. A no ser que luego, claro, no haya venido algún Men in Black y me haya borrado la mente. Bueno, el otro tema que también nos preguntaba mucho la gente era el de los agujeros negros. ¿Existen los agujeros negros? ¿Es verdad que si la Tierra se acerca podemos ser tragados por uno? ¿El ser humano está empezando a fabricar agujeros negros que pueden devorar la Tierra? ¿Os dais cuenta del tono alegre y distendido de las preguntas? La gente en el fondo lo único que le preocupa es saber si va a palmarla. Pero bueno, este tema me acabó gustando. Y entonces pensé que era interesante hablar de la muerte de las estrellas. Ojo, no confundir, no de la estrella de la muerte, porque puede haber algún friki suelto por aquí y más con esto que se confunda. No, en serio, mejor la muerte de las estrellas. Cuando en el año 1054 apareció un objeto muy brillante en el cielo, los minuciosos astrónomos chinos dataron aquel evento y dijeron que aquel objeto tan brillante se podía ver hasta incluso de día durante 23 jornadas y luego por la noche se estuvo viendo en el cielo aproximadamente 2 años. ¿Qué era aquel objeto tan brillante que de hecho se convirtió en el tercer objeto más brillante del cielo después del Sol y de la Luna? En aquel momento no lo supimos. De hecho, ha habido otros eventos de estas características, en principio 8 más o menos, desde que el ser humano data las cosas que suceden, pero los más destacados, aparte de este de 1054, son los de 1572 y los de 1604. La historia realmente los científicos no sabían lo que era, hasta que a principios del siglo XX, más exactamente en 1928, el astrónomo Edwin Hubble, observando este objeto, propuso la posibilidad de que esto fuera el resto de una estrella que había muerto en el año 1054 y dijo que aquella explosión que hubo 900 años antes, esto fue el resultado. Y entonces propuso el tema de una supernova, una estrella que había explotado. Antes de seguir hablando de lo que es una supernova, hay que saber lo que es una estrella. La definición de estrella es una enorme esfera de gas que se mantiene en su forma porque hay dos fuerzas que actúan sobre ella que la mantienen en el equilibrio. Estas dos fuerzas son la fuerza de la gravedad, es decir, el peso de las capas de gas que forman la estrella que la empujan hacia adentro, y la fuerza de la fusión nuclear, de las reacciones nucleares que se producen en su seno que empujan hacia afuera. Mientras la estrella tiene unos ciertos periodos de estabilidad en el que estas dos fuerzas se mantienen equilibradas, la estrella vive tranquilamente. Pero llega un punto que empieza quemando hidrógeno, helio, carbono, etcétera, 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 y creando elementos cada vez más pesados, hasta que llega un punto en el que fabrica en su núcleo hierro. ¿Qué ocurre con el hierro? Es el elemento más estable de la naturaleza. No se puede
fusionar con otros para fabricar elementos más pesados, ni tampoco se puede dividir. En ese momento, la fuerza de la fusión nuclear de la estrella va menguando, porque esa fuerza, al no poder quemar y fabricar nada más, pierde, hasta que llega un punto que la gravedad gana, las capas de gas van cayendo paulatinamente como un castillo de naipes hacia el corazón, provocan una onda de choque que acaba destrozando la estrella. Sí que es cierto que debemos distinguir entre dos tamaños de estrellas. De las nubes de gas, ¿de dónde nacen? En general podemos dividir entre estrellas pequeñas y estrellas mucho más grandes. Estrellas pequeñas como nuestro Sol. Realmente nuestro Sol es una estrella muy poquita cosa, ¿vale? Son estrellas que, aunque son muy poquita cosa, queman su gas muy lentamente y entonces viven muchísimos años. Son lo que conoceríamos hoy en día como estrellas que no viven por encima de sus posibilidades. Lo que comentábamos, cuando empiezan a formar hierro, gana la gravedad, acaban expulsando sus capas exteriores, formando una preciosa nebulosa planetaria y explotando en su corazón un pequeño petardo cósmico y creando un rescoldo quemado en su corazón, que es una enana blanca. Aquí vemos un ejemplo de nebulosa planetaria y aquí tenemos otros 4. Son muy espectaculares, la verdad. Vamos a estrellas un poquito más grandes. Vamos por aquí, a estrellas de alta masa. Aunque realmente tengan mucha masa, como tienen mucho que quemar porque son muy grandes, cumplen un poco la norma de las estrellas del rock de vive rápido y muere joven. Pero bueno, en definitiva, la esencia de su vida y de su muerte es un poco la misma. Acaban inflándose, explotando en una supernova, que es lo que habíamos visto antes, y dependiendo del tamaño inicial de la estrella, el núcleo acaba formando o una estrella de neutrones o un agujero negro. Ya hemos llegado al famoso agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? La teoría dice que es un cuerpo en el que los electrones circulan libremente por el gas. ¿Pero por qué sucede esto? Ayer estaba justo viendo un documental que hablaba un poco de esto y decían, hablaban del agujero negro del centro de la galaxia y decían, es una masa de 4 millones de soles como el nuestro, concentrado en 10 soles. Imaginaros la presión y la densidad que tiene ese objeto. Eso es la teoría, pero en la práctica, ¿qué sucede? Todos recordamos cuando estudiábamos que os decían, si queréis que un objeto salga de la Tierra, se tiene que lanzar con una velocidad superior a 9,8 metros por segundo para que gane la fuerza de atracción de gravedad. Imaginaros la fuerza de atracción, la densidad que tiene ese objeto, que ni siquiera la luz es capaz de escapar de ella, y la luz viaja a 300.000 metros por segundo. ¿Qué densidad y qué gravedad tiene que tener para que ni siquiera la luz pueda escapar? Pues esto es realmente un agujero negro, y si la Tierra se acerca, posiblemente quedaríamos todos absolutamente destruidos. Y esto es en principio lo que sería... Bueno, aquí tenéis una representación, no se ven los agujeros negros, porque es negro sobre fondo negro. Este es un agujero negro del centro de la galaxia. Aquí estamos viendo las estrellas que orbitan alrededor y cómo a una de las estrellas se le ha ido un poco el pie y la ha fastidiado, porque el agujero negro ha acabado destrozándola. Y aquí podemos ver cómo todas esas estrellas, cuando se acercan al agujero negro, aumentan muchísimo de velocidad y son vueltas a expulsar hacia una órbita exterior. Esto realmente es una representación, pero está sacado de fotografías tomadas al agujero negro del centro de la galaxia, ¿vale? No existen imágenes porque todavía no hemos podido fotografiar efectivamente ninguno. Esto sería otra representación de un agujero negro que se está comiendo, está devorando a una estrella vecina o hermana, cómo coge esa masa y la lleva a su corazón. Este punto brillante que vemos ahí se llama horizonte de los sucesos y es el punto donde la masa que cae ahí ya no puede volver atrás.
Eso es exactamente lo que es un agujero negro. ¿Vale? Pero Martini, si tú no tenías que estar aquí. Venga, escóndete, que he dicho que no existen los ovnis. Como me van a disculpar, pero no voy a poder permitir que nadie salga de aquí habiendo visto esto, ciertamente voy a tener que tomar unas medidas. Yo no quería, pero Martini ha querido salir de su escondite para estar con ustedes y yo pues... Entonces les pediría que si son ustedes tan amables, miraran a este punto de aquí y yo les haría una foto. Bueno, y ahora le dejo con Chimo Pérez, que es el profesor que mejor hace las rayas de la universidad. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Y qué ha dicho de las rayas? Las rayas con I, no con L. Hay que distinguir. Bueno, yo lo que voy a contar aquí, de alguna forma, pues yo quería hablar de dibujo, pero el señor Vicente no quería. Y yo no sé hacer otra cosa. Por lo tanto, yo voy a hablar de dibujo técnico, aunque veáis ahí que pone a vista de rana. El resultado es que dibujo técnico no es comercial. Entonces, un nombre comercial es quizá a vista de rana. Pues bueno, pues como Vicente no sé si sabe eso qué significa, pues le cayó bien. Bien. De alguna manera, vamos a hacer un viaje por todo ese dibujo a vista de rana. A vista de rana significa que no lo vamos a ver por encima, no somos pájaros, esto es vista de pájaros, ni siquiera por personas, sino lo más humilde, desde el punto más bajo y viéndolo con lo más básico y humilde, vamos a hacer un viaje por lo más sencillo. ¿Y qué voy a contaros? Pues voy a contaros un estudio de esta vista que está realizado por el grupo de patologías gráficas del Departamento de Dibujo Técnico de AENOR. O sea que esto es verídico, o no. Bien. Pero en fin, son patologías que de alguna forma pues se van generando con el transcurso y los cambios de los métodos y que vamos detectando. Entonces, yo he querido reunir aquí para que vosotros lo veáis. Simplemente pues vamos a hablar de lo más básico, de las líneas, sus grosores, las escrituras, cómo debían de ser, las proyecciones, cómo se hacen o cómo van a cambiar, las escalas, más o menos, las cotas y los formatos. Con esto será suficiente porque tampoco vamos a disponer de mucho tiempo. Por lo tanto, un repaso básico de lo que era o lo que va a ser o lo que lleva en las líneas. Fijaros que ya un comité técnico ya marcó todo un código Morse de líneas simbólicas que tenían que hacer. Bueno, pues en el transcurso del tiempo todo este código se va perdiendo y resulta que ahora solo se está llevando la línea gruesa o con una tendencia a línea fina. Pensad que la línea femenina, de grueso cada vez más fino. Yo la mitad, yo la mitad, yo la mitad. Y así vamos bajando. Como veis, de alguna manera lo controlamos con esos colores, con esos espesores, pero siempre está la línea gruesa o la línea fina. Bueno, nuestro personaje nos va a ir acompañando y pocas líneas más nos estamos encontrando con los dibujos. Los dibujos se pierden ya con tanta extrañeza de líneas y ni siquiera aquellas que se ven y no se ven, se vuelven a ver. Alguien las ve, alguien no las ve. Pues está claro, son líneas ocultas. Claro, ¿cómo me voy a encontrar yo con los dibujos con líneas ocultas? Si están escondidas. Esto se va a convertir en una ciencia oculta. Quien llegue a conseguir dibujar en lo que no ve, bueno, es el rey. Bueno, pues con las líneas, fijaros que ya empiezo a trazar. Y lo más básico, pues yo qué sé, formo aquí ese triangulito. Pero bueno, eso en el dibujo técnico nosotros simplificamos, simbolizamos, esquematizamos y al final
hacemos abstracto lo que es real. Porque ustedes me dirán, ¿qué puede ser esto? Bueno, los interrogantes preguntan qué significa esto, que no es lo contrario, ¿vale? Les doy una pequeña pista, pues podría ser esto. La simplificación, la señaléctica, la simbología, un triángulo me recuerda, como vemos, nuestro personaje nos está ayudando un poquitín a pasear por aquí. Cuidado, no nos encontremos una rana, ¿no? Bueno, pero fijaros ahora mismo esto si le hago 2 rayitas más. ¿Esto qué puede ser? Os ayudo. ¿Qué puede ser esto? Una casa. Evidentemente yo también veo una casa. ¿Y ahora qué veo? Os ayudo. Una piscinita. La casa con la piscina. O sea que ya vemos que con las líneas simbolizamos, esquematizamos y nos sirven para transmitir ese idioma que no hace falta texto. Hombre, no hace falta texto. Bueno, mira, vuelven a aparecer estos símbolos y esto ¿para qué carajo está? Hombre, está claro. Resulta que ahora veremos estos símbolos que tenían que ser como aquellos de allá y ahora se están generando de este tipo. La casita y la piscina resulta que ahora son la A y la O. En lugar de tener unas normas que teníamos, pues nos derivamos por ahí. Bueno, tenemos esta tipología y también la tipología de que si movemos un poco tenemos las cursivas y el texto está de lado. Así es como alguien interpreta esa cursiva, es un texto de lado. Bueno, pues con la escritura ya le damos una pasadita, yo no me entretengo más, veo las vistas, pues si ya sé hacer líneas, ya sé escribir, pues voy a ver cómo lo proyecto. Bueno, pues disponemos en dibujo técnico de proyecciones ortográficas, axonométricas y perspectivas. Bueno, hago un repaso rápido. Las ortográficas es aquello que yo veo, tal cual me pongo delante, os veo vosotros, esto es una ortográfica. Y si veo por abajo, exactamente igual. Pues con ellas me sobra y es suficiente para hacer dibujos completos con toda la información, los textos, etcétera. Otro, la axonométrica, me ayuda, a quien no entiende mucho más el asunto, pues a descubrir cómo realmente son las piezas. Está claro. Más allá, la perspectiva no es muy usual en dibujo técnico, pero de alguna forma es usada en las ilustraciones técnicas que de alguna forma intentan ver, visualizar el producto para aspectos comerciales. Ya vemos que lo coloreamos. Pero todas estas, fijaros que quitamos un poco de piel, vemos el interior, es lo que interesa. Y a fin de cuentas, estos también son las proyecciones en rayos X, radioscópicas, dibujos fantasma que se llamaban, porque a fin de cuentas derivan de esos dibujos de anatomía, que quitamos la piel para ver los huesos, y entonces por ahí va el asunto. Bueno, esto es solo una pequeña presentación. Vamos a la que nos toca, lo más sencillo de todo. En definitiva, nosotros presentamos esto y decimos, bueno, ahí está el objeto y estas son las vistas con sus nombres. Estas son las básicas. Con estas lo vamos a ver todo y este método es el método leído así, ABC. Pero tan sencillo como el ABC. Bueno, pues a veces se interpreta esto. La mayoría de las veces empieza a salir este tipo de proyecciones. Y como podemos leer, esta proyección es BAD. Exactamente. Se está generando un cambio de proyecciones, el antiguo ABC está pasando al nuevo BAD. Bueno, y si esto es simbólico, a veces igual nos va a costar verlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verlo si acaso con algo más real, como es nuestra amiga la rana. La rana en ABC, aquí, de alguna forma, pues la vemos toda puesta, mirando, o sea, aparentemente ya de aquí salta, se va y no pasa nada. Es como tiene que estar. Bueno, en el método BAT, de alguna forma, fijaros cómo están las ranas. Se están mirando unas con otras y se están preguntando qué carajo estamos así. Esta rana de aquí está pensando que esta se le va a caer encima. Y esta no se quiere ir porque no se quiere perder el asunto. Bueno, tiene su explicación. Este método nuevo, pues yo creo que estas no se miran, se están enfadadas, pero estas se quieren y entonces esto estimula el trabajo en grupo. Pues bienvenido el método BAT. ¿Vale? Ya tengo las presentaciones más o menos. Bueno, pues ya sé presentar pues las escalas. Fijaros que las escalas
tan sencillo como una escala. Bueno, pues a los jóvenes les cuesta subir las escalas, vamos, tremendo. Tremendo. En este edificio ya pusieron 2 ascensores. El otro siempre estaba estropeado. Bueno, nosotros de alguna forma explicamos, y mira que nos cuesta hasta con dinero, ni pagando se enseñan. Bueno, coja usted 1, 2 y 5 euros y trabaje por aquí y con esas combinaciones tiene todas las escalas. Pues no, señor. Todavía encontrarán algún valor que no está. Que no, señor, que no es 20, que tiene que ser 30, le encontraremos escalas. Bueno, máximo, prefieren 1/3 a 1/5. Cuando el tercio no es normal y el quinto es el que debía de utilizar. No sé por qué, pero bueno, esa es la tendencia, ¿vale? Luego tendremos que ir admitiendo estas nuevas adquisiciones. Bueno, esto es en cuanto a escalas. Bueno, en cuanto a acotación, esto es otro mundo. Es tan otro mundo que de alguna forma el comité técnico se está pensando en programar toda una nueva norma que saldrá el próximo año, ¿vale? En que es el método SQD, saldrá próximamente, lo pongo en rojo para que veáis que está todavía en el horno, es sálvese quien pueda, acote como le dé la gana y ya veremos. El año que viene, desde luego, va a salir, entonces no habrá problema, cada cual que haga lo que le dé la gana. Bueno, pues si teníamos problemas ya con el tema de la escala y el tema de la acotación, pues no les digo nada, los formatos, digamos, dentro de lo que son la hoja de papel, todo el marquito que yo trabajo, pues me refiero a esto. Pues ya vean lo que es esto, lo difícil que resulta encajar algo dentro. Si encajarlo es un dilema, pues muchas veces o nos quedamos cortos o nos pasamos. Es una lucha continua entre escalas y formatos. Bueno, pues si alguien ya pasa todo este lío y ya tengo todo trabajadito, todo el plano, pues resulta que nos toca plegar una vez impreso. Bueno, esto tiene su historia. Entonces, el comité técnico ha decidido, ni más ni menos, proponer unos métodos nuevos. Para grandes formatos, estos a acero, a tal, pues el plegado va a ser en abanico. Porque teniendo en cuenta el calentamiento global, si los formatos son grandes, pues mejor nos ventilaremos. Para tamaños medianos, el abanico pues ya es demasiado grande y entonces está el método acordeón. Oiga, plegue usted como quiera y estará alegre, no lo sé. Pero nos queda más importante. La hoja, la A4. Bueno, y esto, pues para A4, la 5, etcétera, pues hombre, pues ya que esto es pequeño, pues se lo puede guardar donde quiera. Pues nada, el papiroflexia. Luego, métodos nuevos de plegado, que son tendencias, pues ni más ni menos están aquí recogidos. Por lo tanto, creo que lo tenemos todo por ahí visitado. A ver. Vale, total. Que os hago un resumen de esta historia y os puedo decir que ni más ni menos en el pasado nosotros con esa mesa de madera, de alguna forma, así eran las originales, podíamos dibujar, obtener unos planos y dibujábamos ya en 3M. Era el método. El método 3M es que tenía la mesa, las manos y el material. Ese es el método 3M. Pero ya acercándose a estos días, el método 3M ha ido evolucionando y pasa a ser el método 3D. Algunos con 3M dibujan en 3D. Les explico. Cogen la hoja, la ponen en la mesa. Cogen la regla, esta misma, ¿no? La pongo ahí. Cogen la otra mano, la 3M, ¿vale? Cogen el lápiz. Bueno, cuando van ahí, ocurre un problema de física. Existen los grados de libertad. La hoja empieza a deslizar. El lápiz va de aquí para allá. Yo que me he confundido de lápiz. Yo que aprieto más o menos, al final lo que consigo es un dibujo en relieve. Rayado con valles y con crestas, porque le pongo más lápiz y encima marco el papel. Por lo tanto, ya había una avanzadilla en lo que tenía que ser en el dibujo y de alguna forma en el presente, que ya también utilizamos el 3D, el 3D utilizamos en el presente, pero ¿sabéis lo que significa 3D? 3 dedos. Uno para el teclado y los 2 del ratón. No hay más. Bueno, y quien no gasta ratón,
utiliza los 3 para el lápiz de la plantilla gráfica. Esos son los 3D, no hay más. El método ha cambiado, pero el nombre significa eso. Y en definitiva, estamos pasando ya de quitar planos, no sabemos, no nos sirven para nada, la época papel, y nos vamos directamente a la época P de plástico, que tenemos esta parte de aquí. Por lo tanto, yo con esto os voy a dar un consejo o una moraleja. Si a la rana por encima ves mirar, tus métodos has de cambiar. Si íbamos bien por un sitio, pero vemos que las cosas nos cambian, algo va a pasar y tenemos que, de alguna forma, pues acoplarnos a lo que viene. Por lo tanto, os doy las gracias y lo dedico a esta frase a mis queridísimos estudiantes inconformistas, porque de alguna forma de ellos es el reino del ingenio, ¿eh? Son los que nos cambian. Bueno, doy paso a Vicente. Estamos ya en el Ecuador. Aunque les había dado en principio 6 o 7 minutos, pero aquí cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. Así que espero que tengan suficiente paciencia para quedarse hasta las 9:30, porque además vienen 4 grandes monologuistas. Primero vamos a tener a Jordi Payá, después a Lucía Gut, después a Manuel Ollorca y por último a Amanda Farr. Yo quería agradecer especialmente a Jordi Payá porque ha hecho el esfuerzo de venir de Valencia, aunque ya sabéis que es alcoyano, y a Amanda Farr pues porque viene de las islas y viene de la Universidad de les Illes Balears. Ella es semifinalista del concurso FAMELAB, que promociona la FECIT, del CSIC, y quería agradecerles el esfuerzo que ha hecho de venir a estar ahora con nosotros durante 10-15 minutos que estará. Y bueno, pues os voy a presentar a Jordi Payá. ¿De qué creéis que nos vaya a hablar Jordi Payá? Del tiempo. Què tal? Bona nit. En primer lloc, agrair al campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València el fet de convidar-me a estar així, a participar en estos monòlegs sobre la ciència, a Vicent, que va ser qui es va dirigir a mi, qui em va proposar vindre. Jo crec que va ser dels primers que li vaig dir que sí, però va ser des que va dir que jo no me considerava molt graciós. Entonces, bueno, farem el que puguem. La veritat és que avui, abans d'eixir de casa, les meves filles m'han dit, papa, tranquil, que tu eres molt graciós. I bueno, m'he quedat un poquet més tranquil. I bueno, suposo com que la resta també de monologuistes s'han portat a la família, jo la tinc distribuïda per així davant, així que de tant en tant feu alguna risa i col·laboreu. Jo soc geògraf, m'encanta reivindicar la geografia, que és una ciència que estudia les formes de la Terra. Però evidentment, com ha dit Vicent, estic així com a home del temps, home de l'oratge, i vaig a parlar-vos de meteorologia. La meteorologia, evidentment, és la ciència que estudia els fenòmens que tenen lloc a l'atmosfera. El primer que jo diria de la meteorologia, sempre s'ha dit, o sempre diem, almenys els homes del temps, és que en meteorologia 2 i 2 mai són 4. És una bona excusa per als homes del temps per quan fallem les previsions, perquè realment les previsions del temps sempre hi haurà algú, digues el que digues, faces el que faces, sempre hi haurà algú que dirà, Jordi, no encertes mai, És un, diguem, pes que hem de portar darrere els homes del temps. Jo dic que els homes del temps vivim en tensió, vivim tensionats, ara després explicaré per què. Tu digues el que digues, mai hi haurà ningú que estigui d'acord. Si plou, perquè plou. Si no plou, doncs perquè no plou. Si fa molta falta que ploga, tots estem contents de que ploga. Però quan ja porta migdia ploent, la pregunta quina és? Jordi, això té que durar molt? És com ara. Ara està fent molta calor, la veritat és que no és massa bo, temperatures més altes de lo normal, i tots dient, esta calor no és normal. Ja veureu com diumenge o dilluns estem tots farts del fred. Direm, Jordi, este fred té que durar molt? És que nosaltres no estem acostumats al fred. A més, jo que penso que és una idiosincràsia del nostre clima, de la Comunitat Valenciana, perquè la gent de Madrid, de Salamanca, de Galícia, saben que ara toca que faça fred, que toca que plogui, i així no. Així tenim un clima que és un privilegi, depèn de com ho mires, però tenim bones temperatures, bon solet, i la veritat és que és un plaer. Tornant a lo que mai plou a gust de tots, que és un refrany que a mi m'encanta, a mi em passa en casa. En casa, quan la dona el diu, Jorge, perquè em diu Jorge, Jorge, què faig? Estenc la roba dins o fora? Jo li dic, avui estenc-la dins perquè igual avui sí que plou. I a lo millor en el poble del costat
han caigut 30-40 litres a tot el dia ploent. Però en el teu poble, jo visc en Bétera, en el teu poble han caigut 4 gotes o no ha plogut. Clar, quan arribes a casa el diu, cariño, no decías que tenía que llover, tengo toda la casa llena de ropa tendida. Bueno, o, per exemple, quan el diu, han dicho que va a refrescar, ¿abrigue les xiquetes para el cole? Jo dic, no, va a refrescar en Madrid, en Galícia, però així, a la Comunitat Valenciana, aquest fred, que no serà tant, arribarà demà o després demà. I va resultar que aquest dia s'ha nuvolat una miqueta i en compte de fer 22 graus, fa 20 o fa 10. Quan arribes a casa el diu, no havies dit que no refrescaria? Pues sempre, ja dic, ni en casa tenim la vida tranquil·la. Perquè l'home del temps, el que sí que fa és sempre mirar mapes, mirar el satèl·lit, mirar els models, radiosondejos, però sobretot el que fa és mirar el cel. Tu t'alces de bon matí, el primer que fas, ho fem tots, però l'home del temps, matemàtic, s'assoma a la finestra i diu, bé, més o menys el temps com jo tenia previst que fora. I te quedes molt content, no? Ixes de casa i dius, bueno, això és núvols que estava previst que entraren, anunciant aquest front que em dic que arribaria després demà. Bé, està. Però hi ha moltes voltes que passa al revés. Que mires, o passa al revés, no? Comença bé el dia, no? I jo em visc en Bétera mirant cap a la Serra Calderona i dius, mira, ja estan aquests cúmulos nimbus ahí creixent en forma de cotompel, tots bonicos. Això són els núvols que jo he dit, que esta vesprada començaran descarregant per l'interior, avançaran cap a la zona més centre de la comunitat i fins i tot podien reactivar-se esta nit i podien tindre tronades en el litoral. Bé, ja estan ahí. I fas vida normal. Alhora, ixes al carrer, mires a les muntanyes i no estan els núvols. I penses, tindran raó aquells que diuen que no encertem més del temps? El fan dubtar, la veritat. O al revés, quan vens al coll i la gent el pregunta, Jordi, quin temps farà? Què s'espera per a festes? I aquest any tu estàs molt tranquil. Aquest any ho tens claríssim. Algun nuvolet en zones de muntanya, però no hi haurà tronades, horatge estable, tranquil, i vas al partidor, la gent, Jordi, que tinc esquadra, no m'emprenyes. No patisques, que no, tal. I tu estàs ja en la quarta o en la quinta cerveseta, ahí en el partidor, i mires, i en la carrasqueta comencen a eixir aquests núvols de tempesta i de vesprada, i els moros es banyen. I dius, collons, tindran raó que no encertem mai les previsions? És fotut. De totes formes, a mi una volta, quan vaig començar a dedicar-me a això de la meteorologia, anys 90, que ja fa temps que ha plogut des d'aquella època, vaig anar a una reunió d'homes del temps, era en Catalunya, i un dels homes del temps de la TV3 va dir una frase que a ell li havia passat un altre home del temps, més major que ell, que deia, això és una frase que també gaste molt quan vaig a fer alguna xerrada, alguna conferència, i sobretot als xiquets, que sempre hi ha algú que alça la mà i diu, mon pare diu que t'equivoques. I dius, caramba. Doncs hi ha una frase que és, els homes del temps no s'equivoquen mai. I els xiquets diuen, si mon pare diu que t'equivoques. No, doncs no, qui s'equivoca són els mapes del temps. De fet, antigament existia una televisió només, i aquesta televisió feia el que podia el senyor Mario Medina con esos famosos nubes i claros con chubascos dispersos. Això sí que no s'equivocava mai. Però, realment, no, és de veres. Avui en dia, en internet, en la ràdio, en la televisió, si s'equivoca un canal, s'equivoquen tots. Poden tindre més o menys gràcia a l'hora de transmetre la informació, però realment s'equivoquen els models i afortunadament avui en dia tenim internet, xarxes socials. Per cert, vaig a fer un incís, no pensava parlar de les xarxes socials, però són positives i negatives, perquè ara a l'home del temps li arriba molta informació de les xarxes socials, del Facebook, del Twitter, però, a més, imagineu vosaltres un dia que tenim gota freda, que està problema cantes, que estàs arreplegant dades de pluja, fent mapes, elaborant tota la informació, i de cop a repent, o està nevant, i t'envien una foto de Benilloba en un tros aixina de neu. I tu estàs tancat en el despatx, perquè a més els homes del temps haurien de treballar en l'àtic, en un lloc on veiem el temps que fa, no? I dius, caramba, jo juraria que en la zona del nord d'Alacant doncs no neva tant. I dius, eixa nevada jo crec que no és d'enguany. I li dius, escolta, esta nevada és d'enguany? Ah, no ho sé, a mi la foto me l'han passat pel Facebook, el meu cosí. Entonces, això crec que es diu fake, no? Els joves per ahí, això es diu, hi ha fakes. Entonces, els fakes, l'any passat em va passar. Ha nevat en la ciutat de València. I vaig dir, no, perdona, aquesta foto és de fa 2 anys que va pedregar en el centre de València i enguany fa molt de fred, s'ha vist algun floc de neu però no ha nevat. Ah, no ho sé, també me l'han passat la foto, no ho sabia. Entonces, les xarxes socials i les noves tecnologies també són complicades. Val? Com vos dia, en home del temps sempre està mirant al cel, a banda dels mapes. A mi em va passar una cosa molt curiosa.
també al principi de dedicar-me a això de la meteorologia, quan començàvem a treballar en la tele, sempre quedàvem amb la gent de l'INM, el que ara és AEMET, i es convidàvem a dinar el dia de Nadal, fèiem un dinar de Nadal, no? Entonces, nosaltres també érem més jovenets i anàvem al dinar, i, de colp a repent, jo vaig ser el primer que vaig ir del restaurant, raonant en un dels meteoròlegs d'ahir de l'INM, i em vaig donar el compte que vaig eixir i vaig mirar el cel. I vaig veure que ell també feia el mateix, mirava el cel. Entonces vaig veure que 7 persones que estàvem en el dinar, tots miràvem el cel. I dic, caram, això deu ser de formació professional, acabarem tots en mal de coll al final de les nostres vides. I també m'agradaria, ja parlant de meteorologia, la meteorologia és una ciència molt jove. Jo quan dic això també en alguna xerrada em diuen, home, jove, fa 2.000 o 3.000 anys també plouria, no? Sí, evidentment plouria. Però la meteorologia, tal com la coneguem avui en dia, la meteorologia moderna, en mapes sinòptics, on podem interpretar els valors, mapes d'isotermes, en satèl·lits, tindrà 100-150 anys com a molt. Què vol dir això? Que abans era molt difícil fer previsions meteorològiques. I quan se farien les primeres previsions meteorològiques? Doncs, evidentment, en l'època de les cavernes. Jo imagino que la dona li diria a l'home, ala, ix de la cova i ves a portar menjar, i què faria? I el primer que faria, sabeu el que és? Mirar a veure si hi havia una fiera, algun dinosaure que se'l menjava, i després, segurament, miraria al cel. I després, si no hi havia perill, ni plovia i tal, perquè imagineu-vos el que seria una gota freda, una tronada, en llamps, en trons, per a aquelles persones. Per això la meteorologia al principi sempre estava plagada de supersticions, de mites. De fet, el primer home del temps eren els xamans, que igual servia per a un rotuc, per a un descosido, igual curava un constipat o estava curant algú que després intentava fer ploure perquè estaven en època de sequera, o intentava que deixara de ploure quan tenia una inundació, una gota freda, perquè tenien massa pluja. I com ho feia? A base això de bum, 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 tirar 4 pedretes, encendre 4 focs per ahí. Entonces, sabeu el que li passava a aquest home? Que tenia fama segurament de no encertar. Per això diria jo que l'home del temps viu tensionat, perquè els xamans, quan fallava una volta segurament li la passarien, quan fallava 2, quan fallava 3, afortunadament, avui en dia la gent ens diu que no encertem mai, però no ens passem per la pedra. Entonces jo penso que és una cosa genètica que ve d'aquella època, que el tenim en el gen, que vivim tensionats per veure si encertem o no encertem les previsions. Però de totes formes, a part de ser una ciència molt jove, qui no té en la seva família algú que diu que encerta més que l'home del temps? No teniu algú? No coneixeu algú? Que diuen, ui, la tia Encarnita ni mira la tele ni res, ella sap perfectament el temps que farà d'ací 2 dies, perquè li fa mal el genoll pel reuma. Quina culpa tindré jo de que jo no tingui reuma? Que deu ser fotut, però clar, sabria les previsions del temps en 2 dies d'antelació, seria un avantatge, però bueno, afortunadament no tinc reuma. Després està la gent que, el que vol és previsions personalitzades. Fa uns mesos vaig anar a presentar una ONG que feien uns amics i com que estem travessant la crisi que travessem, em van dir, Jordi, no tenim pressupost, pots presentar tu la gala? Dic, sí, home, sí, presente la gala. Entonces vaig dir, però no parle del temps. Vaig anar, seria acabar el mes de març, i només entrar em ve una dona, m'agarra del braç, m'aporta un raconet i em diu, Jordi, per favor, digue'm, tu eres el del temps, no? Dic, sí, soc el del temps. És que la meva filla es casa en juny. Diu, ja, tu clar, tens que posar cara i diu, ja, sí. Ja, però és que, saps què passa? Que és que el convit és en el jardí. I jo dic, ja, sí, però saps què passa? Que és que estem en març, en juny, home, en juny pot passar que ploga, alguna tronada, però farà bo, no patisca. Però segur, li ho dic. Dic, bueno, que s'espera un poquet una setmana abans a veure com són les previsions, igual que me cridi per telèfon, no? Però vamos, no tinc cap problema. Inclús que m'envia un mail i jo li contestaré. De totes formes, digues el que digues i passe el que passe, tot el món li dirà, Jordi, no encerteu ni una. Ahir o després d'ahir estava comprant en el mercadet, que em vaig comprar la verdura ahir en Bétera, on estic vivint, i una dona diu, ai, mira, tu eres el del temps, perquè te vaig precisar en el gosset, en les xiquetes, portant-les al col·le, i he pensat, tu eres el de Canal 9, no? I diu, sí, sóc el de Canal 9. Ah, doncs molt bé, encantada, tal. I el verduler, que va estar a punt de perdre un client, li diu, sí, el que no encertava mai. Això fa 2 dies, fa 2 dies que em va passar, és increïble. És que, a més, els homes del temps jo considero que tenim com una espècie d'imant. A part, igual se mos nota, perquè com vivim tensionats, que vos he dit, tenim com una espècie d'imant. A mi també m'ha passat, és un fet real. Una volta,
una volta, va passar diverses voltes, però recorde estar en una boda d'un company i en la taula hi havia periodistes, hi havia presentadors d'informatius. Caramba, al presentador informatiu no li pregunten ni per l'IPC, ni per la prima de riesgo, ni si va a dimitir Rajoy. No, no li diuen res. Al periodista, bueno, si el coneixen, hola, què tal, tal. Però el del temps, ai, el del temps. Què? Jordi, quin temps farà demà? Que està igual el temps que farà demà, segurament. Però i acabar la coletilla, total, no encerta mai. I després t'has que aguantar a la seva dona, al seu fill o a l'amic. No li facis cas, és que porta 2 copetes, saps? I tu bueno, continues i tal, i fas bona cara i no passa res, perquè en el fons estàs acostumat a que t'ho diguen. I a banda de les previsions personalitzades que vos dia, també hi ha molta gent que és que li té igual el temps que tu li digues que va fer. Volen que li digues el temps que ells volen que faça. Un exemple. Per exemple, fa també vora un any, «Ei, Jordi, tinc un dinar amb els amics del col·legi, del 40 aniversari. Anem ahir al xalet, en Cocentaina, una torra anem a fer ahir. Què te'n farà?» Diu, «Ui, el dissabte? Dissabte no està molt bé, però tu creus que plourà?» Dic, «Pues potser a partir de migdia sí, però de vesprada també?» Dic, «Pues sí, els mapes marquen pluja. Però estàs segur?» «Sí, però bueno, tampoc, igual, no ho sé, ja veurem». Està previst que ploga, però, no sé, al sud de València, al nord de Camp, aquestes situacions de vents de llevant. «Ei, Jordi, però en Cocentaina plourà a migdia?» Bueno, igual escampa, jo què sé, al final que no saps què dir-li, al final escampa, no? Un altre moment delicat, l'ascensor. L'ascensor sí que és criminal. De què se parla en l'ascensor? I quan veus entrar a l'home del temps, què penses que diuen? Home, l'home del temps. I si fa sol, perquè fa sol, si fa calor, perquè fa calor. Jo, quan no he encertat alguna previsió o no he fallat, jo pujo per les escales. Jo passe, i si el dia està molt núvol, pujo per les escales. Els meus fills, papà, ¿otra vez por la escalera? Digo, sí, cariño, por la escalera, tira, que está el vell este que siempre me diu, no val, és que no val la pena, perquè te van a preguntar què te vaig a dir, si tu ja ho saps, però clar, si t'has equivocat, també t'ho diuen, no passa res. A mi també m'agrada, diguem, reconèixer que la meteorologia és una ciència, com totes les ciències, que té coses complicades. Per exemple, parlem de litres per metre quadrat i mil·límetres quan és el mateix. Entonces, en una televisió sents, o en un mitjà de comunicació sents, han caigut 300 litres per metre quadrat i en altres 300 mil·límetres. La gent no sap que és el mateix, però a la gent li agrada complicar-ho. Hi ha gent que parla d'hectopascals i hi ha gent que parla de milibars. També és el mateix. Per tant, és una cosa que ens agrada liar, de vaguades, de bloqueig anticiclònic, de circulació zonal. Jo tenia un jefe, el primer jefe que vaig tindre en la televisió, en Canal 9, que em deia: «Mira, tu tens que fer el temps», perquè clar, tu entraves ahir de pardillo, intentaves fer-ho molt bé i parlaves d'isobares, no sé què, em deia, «No, deixa d'isobares, isotermes, tu tens que fer el temps com si li ho explicares a ma abuela». I jo, bueno, jo anava a fer el temps, com podia, tal, i un dia li vaig dir a ma abuela: «Abuela, tu m'entens?» Diu: «Ai, carinyo, jo només te miro a tu». Diu: «Pues sí que estem bé. Però, abuela, de lo que jo explique, entens algo o no? A mi m'agrada més que isques en corbata. I a ser possible que el deixes el monyet un poquet més llarg. Total, que jo crec que l'abuela no s'enterava molt, me mirava a mi, li feia gràcia que el seu net deixen a la tele i que les amigues li digueren: «Ai, el teu net deixen a la tele, eh?» És que crec que és l'únic que li agradava. Després, m'agradaria també fer una part reivindicativa. Ja sabeu que crec que el dia 29 de novembre farà 2 anys que va desaparèixer Canal 9, de forma un poc incongruent, pense jo, però bueno, tampoc estem ara a tractar. I quan existia Canal 9, la gent pareix que li agrada fer-te la punyeta. Anaven i dient: acerten més que vosaltres. Que el de TV3 ha dit que no sé què. I dius, bueno, TV3 ho fa molt bé, sempre estan al capdavant de la informació meteorològica, innoven les coses, cada un ho deia, no? Ho fan molt bé. Però, carai, si en TV3 parlaven, o parlen, jo és que ara no ho veig, perquè no ens deixen voler tampoc, però parlaven 15 segons, 30 segons de la Comunitat Valenciana. Carai, ja sentaven més que jo en 30 segons, doncs bueno. Però, casualment, en desaparèixer el Canal 9, la gent te para pel carrer i el diu: «Jordi, quina falta mos feu. Des que no esteu vosaltres, és que no s'enterem de res, és que en la nacional no diuen res de la Comunitat Valenciana, és que si no tal, és que si no qual». Entonces, també és d'agrair que la gent reconega aquesta tasca que hem fet, aquest treball que hem fet, i a veure si dins de poquet tornem a tindre un canal públic que ens informi a tots els valencians. I com que veig que Vicent m'està mirant i ja ha dit algú que algú s'ha passat, l'home del temps, a banda de parlar del temps atmosfèric, lluita contra el temps cronològic.
Sabeu que tenim aquesta espècie de pinganillo, aquest aparatet que només serveix per molestar, que quan estàs parlant, ell diu, l'editor, que és el jefe, Jordi, que estàs allargant-te molt, vés acabant. I tu potser estàs parlant d'isobares o de pluges o de tronades. O al revés, Jordi, allarga't, que avui se'n queda curt. I dius, clar, com va sempre al final de l'informatiu, pagues tu el pato de tot. No? Entonces, com Vicent m'està mirant i no vull allargar-me molt, vaig anar acabant. Simplement dient-vos que per a mi és un plaer, m'encanta ser obra del temps, estar mirant els mapes, estar mirant el cel, tot i que sempre hi ha gent que dirà, Jordi, no encertes mai. Gràcies. Bueno, ara, a continuació, Lucía ens parlarà, crec que, de la congruència o incongruència de les matemàtiques. Gràcies. Buenas tardes a todos. Me llamo Lucía, soy profesora de matemáticas de aquí del campus de Alcoy y esto parece que se está acoplando, pero bien, ¿no? Yo voy a hablar, evidentemente, de la congruencia de las matemáticas, porque es imposible pensar que las matemáticas son incongruentes. Y os voy a comentar que yo fui una de las personas, yo os doy la pista y la solución a la pregunta que os ha hecho al principio el jueguecito que os ha propuesto Vicente. Yo fui una de esas personas que cuando Vicente se sentó en mi mesa y me empezó a contar toda su fantástica idea, le dije, ah, estupendo, o eso creo que dije, ¿vale? Porque ya no lo recuerdo muy bien. Pero creo que me costó lo que sale Vicente de la puerta y empieza a andar el pasillo decir, ¿pero dónde me he metido? Así que os voy a intentar contagiar el gusto por las matemáticas, que para mí son fantásticas y maravillosas. Voy a explicaros un poquito un concepto matemático que puede sonar raro, pero luego tiene unas aplicaciones bastante buenas, para que veáis que es bueno que haya gente que estudie cosas teóricas, que luego otros ya encontrarán esa parte de aplicación de las matemáticas o no. A mí de momento me han encontrado una aplicación, que es trabajar y estar aquí con vosotros. Así que espero que disfrutéis conmigo de lo que os voy a contar. Voy a relacionaros un poquito todos estos personajes que salen aquí, que si os fijáis un poquito en los datos cronológicos, como que difieren un poco los unos de los otros. Tenemos ahí en la esquina superior izquierda a Euclides, tenemos a Gauss, tenemos a 3 británicos en la columna que son Ellis, Cox y Williamson, Merkel, Hermann Diffie, Ribe, Schamer, Aldeman, y quien sepa alemán a mí o inglés me va a tener que perdonar las pronunciaciones. Vamos a ver qué tienen que ver todas estas personas con el concepto que os voy a explicar de las congruencias, porque como veis están todos un poquito desfasados. Y sobre todo luego os voy a explicar este símbolo del dólar que he puesto ahí para que veáis lo rentable que puede llegar a ser la matemática. No es el caso del profesorado, pero veréis que sirve para mucho. Vamos a empezar con Gauss. Gauss sacó un concepto que son lo que se llaman las congruencias matemáticas y empezó a trabajar con lo que se llamaría la aritmética modular, que así dicho puede sonar un poco raro, pero ahora vais a ver que no es tan raro tampoco y que en el fondo lo estamos utilizando más de lo que nos parece. Diremos que dos números son congruentes y no os asustéis que no voy a empezar todo con definiciones, esta es la única que vais a ver. Pues diremos que A y B son congruentes módulo M si cuando dividimos A entre M nos da un cociente que no nos importa para nada, pero casualmente el resto con el que nos quedamos es B. Es decir, nos va a importar el resto de la división del número A entre M. Y entonces es cuando diremos que A y B son congruentes. A este resto también se le llama residuo. Uno pensará, ¿y para qué interesan los restos de las divisiones? Bueno, los restos de las divisiones, si os dais cuenta, lo estamos utilizando, por ejemplo, con algo tan sencillo cuando hablamos de que son las 7 de la tarde. ¿Qué significa, por ejemplo, si en vez de las 7 decimos las 19 horas? Las 19 horas es lo mismo que las 7 y lo que hemos hecho que es, cogemos 19, lo dividimos entre 12 y el resto que nos da, 7. ¿Vale? Es decir, cuando estábamos trabajando con el formato de 24 horas, simplemente estamos haciendo congruencias módulo 12, nos estamos quedando con los restos de la división. Pero aún hay más. Por ejemplo, cuando estamos calculando la letra del DNI, esta letra que aparece en todos nuestros DNI, ¿qué se hace en el fondo? Se coge nuestro DNI, se suman todos los números, se les asocia una letra y se hace la congruencia módulo 23, que son las letras que asocias con cada una de las cifras que tenemos, de las letras que tenemos. Y así nos sale la letra que nosotros tenemos cada uno en nuestro documento nacional de identidad. O sea que en el día a día también estamos trabajando con congruencias módulo 23, por ejemplo. Los ordenadores, todas las operaciones aritméticas que hacen, también las hacen con aritmética modular, que se llama. Concretamente, trabajan con módulo 2 elevado a b, siendo b el número de bits con el que trabaja el ordenador. Dentro de todo esto que os estoy contando de las congruencias y que se debe a Gauss, el tema de la aritmética modular lo estudió más profundamente en un libro que él tiene que se llama Disquisitione Arithmeticae. Si el alemán y el inglés se me daban mal, imaginaros ya el latín.
Pero bueno, en ese libro, para allá para 1801, es cuando Gauss sentó todas las bases de la aritmética modular y concretamente os he querido destacar esta propiedad que os pongo aquí, que es que si de dos números conocemos los restos que dan al hacer la congruencia módulo m, el producto sencillamente podemos calcular rápidamente es un resto sin más que hacer el producto de los restos que tenemos, ¿vale? Esta propiedad, que parece así un poco sacada de la manga y cogida así como diciendo ¿y esto a quién se le ocurre?, vamos a ver que tiene unas aplicaciones bastante importantes. Y uno pensará, bien, has empezado por Gauss y Euclides, porque era mucho anterior. ¿Qué pintó en todo esto Euclides? Bueno, pues Euclides fue el primero que dio un poquito de importancia a lo que es el resto de las divisiones. Tengo que deciros que de Euclides cuentan las leyendas que hay varias hipótesis sobre Euclides. La primera es que existió, que escribió el libro de los elementos, es del 300 y pico antes de Cristo, 265 antes de Cristo, supuestamente vivió en Alejandría, y digo supuestamente porque hay otras versiones que dicen que es que él existió, tenía un grupo de discípulos que siguieron publicando en su nombre aún después de muerto, o sea, Euclides tuvo una obra póstuma muy productiva, y hubo una tercera versión todavía que es que ni siquiera existió, que fue un grupo de matemáticos que se juntó, que empezaron a sacar libros y que simplemente cogieron el seudónimo de un personaje histórico de 100 años antes, que era Euclides de Megara. Así que fijaros, el pobre Euclides, desde luego, rentabilidad a las matemáticas no sé si le sacó, porque puede ser que ni siquiera existió. Así que vamos a dejarlo de momento, para los matemáticos es importante, así que yo le dejo en mi esquinita. Y él, por ejemplo, una de las aplicaciones del resto que hizo fue calcular el máximo común divisor de dos números. Algo que puede parecer complicado, él se dio cuenta de que si yo quiero, os he puesto aquí un ejemplo para ilustrarlo, si quiero calcular el máximo común divisor de esos dos números, empiezo haciendo la división, me quedo con el resto, cojo el segundo número y lo divido entre ese resto, cojo el resto que me sale y lo divido entre el resto, y así sucesivamente ya solo me voy quedando con los restos hasta que llegará un momento que tendré resto cero. Pues justo el anterior resto a ese resto nulo siempre es el máximo común divisor de dos números. Es decir, se trabaja con restos de división más de lo que nos parece, ya antes de Cristo. Pero lo que os comentaba es que esto muy rentable todavía no es congruente, pero no es rentable. Ahora vienen los que le sacaron rentabilidad a las congruencias. Y nos vamos a meter con el tema de criptografía. Seguro que muchos de vosotros fuisteis el otro día, creo que fue el día 12, jueves, y visteis la película de Enigma o Descifrando Enigma, ¿verdad? Todos más o menos habéis oído hablar de la máquina Enigma, utilizada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y que los británicos consiguieron en algún momento descifrar, y fue una de las grandes bazas, ¿no?, para poder detectar submarinos, bombardearlos y demás. No voy a hablaros de guerra, voy a hablaros de matemáticas. Todo ese tema es el tema de la criptografía, cifrar y descifrar mensajes. Y ahí entran dos cosas muy importantes de las matemáticas, los números primos y la aritmética modular que os estaba comentando, las congruencias. La criptografía consiste, todos os imagináis, en cifrar un mensaje. Cifrar un mensaje podemos hacerlo todos, la parte importante es descifrarla. Previo a los años 70, todo el tema de la criptografía se basaba en lo que se llamaba clave asimétrica, había una clave única. La misma clave se usaba para cifrar y para descifrar. Eso hacía que los sistemas a veces fueran un poco vulnerables. Eso es lo que le ocurrió, por ejemplo, a la máquina Enigma. Hay más sistemas de cifrados que no voy a entrar a detallar aquí. Pero a partir de los 70, los personajillos que os he puesto antes, los británicos y los alemanes, empezaron a trabajar con lo que se llama dos claves. Una clave que se va a hacer pública para cifrar el mensaje, de forma que todo el mundo puede mandar un mensaje cifrado, y otra clave que va a ser secreta con la que descifraremos el mensaje. ¿De acuerdo? Se necesita un canal seguro de comunicación y la idea de esta clave es como si fuera un buzón de correos, que lo vamos a entender enseguida. Todo el mundo podemos meter cosas en el buzón de correos, ¿verdad? Podemos meter una carta. Lo importante es que esa carta llegue al destinatario, que solo hay un destinatario que lo va a poder leer. Pues eso sería un poquito la criptografía con dos claves, la pública y la secreta. La clave secreta es la que se utiliza para descifrar. Bueno, gracias a esta idea tan sencilla, los alemanes concretamente fueron los que se embolsaron la cifra nada desdeñable de 200 millones de dólares en el año 1996, porque vendieron su idea al sistema RSA o a la empresa RSA Data Security, que si nos metiéramos un poquito en los ordenadores veríamos que casi todos los códigos de seguridad que manejan los ordenadores se basan en este sistema.
Si 200 millones nos parece ya una cifra, decir, wow, sí que pasan a ser rentables, tengo que deciros que en los años 2000, además, vendieron los derechos a MC Corporation y ya pasamos a hablar de miles de millones de dólares con lo que ganaron con esta idea que ellos vendieron. No son los únicos que trabajaron en criptografía. Los pobres británicos que os he puesto antes también lo hicieron. De hecho, tengo que deciros que uno de los británicos fue los que sentó las bases de todo este tema de la criptografía, pero tuvieron la desgracia de trabajar para el Servicio Secreto Británico. Con lo cual el secreto les obligaba, no pudieron decir nada y en un alarde, ¿verdad?, científico, creo que fue en el año 1997 o algo así, dejaron a uno de ellos dar una charla sobre las aportaciones británicas que se habían hecho al tema de la criptografía. Para entonces, evidentemente, los otros habían sacado un poquito más de provecho a este tema. Simplemente, por no alargarme demasiado, os voy a contar un poquillo cómo se cifra y se descifra, pero os lo voy a contar en líneas generales porque no nos vamos a meter mucho en materia, para que veáis un poquito dónde sale eso de las congruencias que os estaba hablando. Partiríamos de dos números primos, P y Q, dos números primos muy grandes. Aquí yo he detallado un ejemplo con dos números primos pequeños de 2 cifras, hablo de primos de hasta 100 cifras. Uno de los problemas matemáticos abiertos hoy en día, por el que también se gana millones si lo sacáis, así que ahí lo dejo, es sacar alguna regla o alguna fórmula para obtener números primos. Todavía no se ha resuelto, ¿vale? Es uno de los grandes problemas matemáticos del milenio que están por ahí latentes. Bueno, pues se parten de 2 primos, se hace el producto, se busca, ese número se hace público, ¿vale? Esa es la parte pública, se busca un número que sea primo a ese, bueno, al máximo común divisor entre P menos 1 y Q menos 1, ese número también se hace público y trabajando con ese público que os acabo de decir, el que es primo al máximo común divisor, y con n, que es el producto de los 2 primos, simplemente con esta formulita que os acabo de indicar, se obtendría el mensaje cifrado. Es decir, si t es el mensaje que yo quiero cifrar, haría esa operación t elevado a r módulo n y obtendría el mensaje cifrado. Ahora hay que hacer la otra parte, ahora hay que descifrarla. Y esa es la secreta. Para sacar la clave secreta, lo único que tendríamos que hacer es hacer otra operación de este estilo. Vuelve a ser una potencia módulo n. Es decir, otra vez me voy a quedar con el resto de la división. ¿Os dais cuenta cómo van saliendo los residuos? Y esta sería ese número s que aparece en la formulita, c elevado a s. Ese es el que es secreto, ¿vale? Ese número tiene que cumplir una determinada fórmula que está detallada aquí, pero bueno, no pasa nada si no la veis bien. Y esa es lo que solo tiene la persona que va a descifrar ese mensaje. Claro, ¿de qué os estoy hablando? Estoy hablando que si trabajamos con números muy grandes, esas potencias que aparecen por ahí también van a ser muy grandes. Entonces, a lo mejor incluso ni las máquinas pueden calcular determinados productos porque tienen sus limitaciones. Os voy a poner un ejemplo muy gráfico para que veáis la potencia que tienen la propiedad esa que os he destacado antes de Gauss. Imaginaros que quiero calcular 96 elevado a n módulo 7, es decir, quedarme el resto de la división de potencias de 96, distintas potencias. La primera es fácil, cojo 96, lo divido para 7 y me quedo con el resto. Para eso no hace falta un ordenador, ¿no? Basta papel, lápiz, el método que comentaba antes Chimo 3M, ¿no? Manos. 96 al cuadrado tampoco es complicado. ¿Vale? Hacemos la división y me quedo con el resto, 96 al cubo, 96 a la cuarta, así sucesivamente. Pero fijaros qué nos aportó la aritmética modular. Él dijo, Gauss, si quieres calcular cualquier potencia de 96 elevado a n, es algo tan sencillo como te quedas con el primer resto de la división, 96 módulo 7, pues me quedo el resto es 5. Y ahora imaginaros que quiero calcular 96 al cuadrado, esa es fácil. 96 al cuadrado, todos sabéis que es 96 por 96. Según la propiedad que os he dicho antes, el resto de 96 al cuadrado será coger el resto de la primera división, multiplicarlo por ese mismo resto, y si me queda más grande que 7, volver a quedarme con el resto de la división. O sea, simplemente hago el producto del resto anterior. ¿Que quiero obtener 96 al cubo? Lo mismo. Como 96 al cubo es 96 por 96 al cuadrado, me quedo con el resto inicial, me quedo con el resto que acabo de calcular en el paso anterior, y haciendo el producto de esos dos restos, ya sé que ese va a ser el resto de 96 al cubo. Y todo esto se lo debemos a Gauss, que no sé si obtuvo beneficio, pero al menos sí que tuvo su oficio. Y para los matemáticos y los físicos sabemos que Gauss pues, es un personaje importante. Y así podríamos calcular
cualquier potencia muy grande de 96 a la n, sin más que el primer resto y el anterior. Punto. Así vamos obteniendo todos. Esta sería la parte de la criptografía. Y ahora un jueguecito, ¿no? Esa parte de las matemáticas que, sí, bien, pero ¿cómo puedo usar yo la congruencia en el día a día, aparte de para saber que las 19 horas son las 7 de la tarde? Pues os voy a contar, por ejemplo, cómo hacer rápido, cómo descubrir qué día, por ejemplo, fue el 19 de abril de 1810. Podríamos echar la cuenta de la vieja, ¿verdad? Pero realmente viejos nos haremos haciendo la cuenta. Voy a explicaroslo con congruencias. Lo primero que tenéis que saber para hacer esto es, en el año en el que estéis, en este caso 2015, ¿qué día fue el 19 de abril? Es domingo, ¿vale? Se mira en un almanaque o en un calendario, fue domingo. Lo siguiente que hay que hacer simplemente es saber cuántos años han pasado desde el que estamos hasta el que queremos calcular. Lo que os voy a contar vale tanto para adelante como para detrás, evidentemente. Bueno, hacemos la resta, 205 años. Todos sabéis que dentro de los 205 años hay años bisiestos, entonces ahí hay que tener cuidado. Fijaros, lo que voy a hacer es, si yo sé que en el 2015 fue domingo, lo que quiero saber es cuántas semanas atrás me estoy yendo. Pero en verdad no me importan las semanas que me voy atrás, sino los días que me sobran, ¿no? Porque si estoy en domingo y me voy una semana atrás, sigo en domingo. Pero si me resta un día o me sobra un día, pues ya estaré el lunes o en sábado. ¿Veis por dónde voy? Pues para eso me van a servir las congruencias, porque en el fondo no me importan las semanas, sino que me importan los restos. Simplemente hay que tener un pequeño detalle, que son los años bisiestos que os comentaba, porque me van a desfasar en un día. Y una curiosidad que os tengo que decir del calendario es que todos sabéis que nuestro calendario es un calendario que ya viene desde hace mucho, ¿de acuerdo? Estamos siguiendo el calendario gregoriano, que no es el primer calendario que hubo, fue el juliano. El calendario gregoriano data más o menos del siglo XVI y tuvieron que hacer unas pequeñas variaciones sobre el calendario juliano que había previamente porque se desfasaba. Aparte de que se desfasan porque los años astronómicos, ¿vale? Aquí José, que no Pepe, sabrá más que yo, aparte de que ahí se desfasan, tengo que comentaros también que, por ejemplo, bueno, para decíroslo rápidamente, en el Concilio de Nicea decidieron que el domingo, la Semana Santa, sería siempre el primer día que cayera después del equinoccio de primavera, ¿vale? Total, que llega el siglo XVI, todo funciona perfecto y resulta que haciendo las cuentas llega una Semana Santa que caería en un 11 de marzo, que desde luego no es primavera ni para atrás. Tuvieron que reajustar todos los calendarios a partir de entonces. Lo que hicieron fue quitar 10 días y además hacer que los años bisiestos no fueran cada 4, sino que solo serían años bisiestos aquellos que fueran múltiplos de 400, que es lo que se llama los años bisiestos seculares. Nosotros nos creemos que los años bisiestos son cada 4, pero porque no vivimos tanto como para que ocurra eso. Por ejemplo, el 2000 fue un año bisiesto, todos lo sabemos, pero es que 2000 es múltiplo de 400. Pero el 1800 o el 1900 no es múltiplo de 400, no serían considerados años bisiestos. ¿Eso qué quiere decir? Que de los años bisiestos que entra en nuestro rango de 205 años, tenemos que quitar el 1900, que estaría ahí dentro, ¿lo veis? Desde 2015 a 1810, ese no es año bisiesto. Luego, en verdad, no tendremos 51 años bisiestos, sino que tendremos 50 en este periodo que estoy contando. Bueno, también todos sabéis que en un año hay 52 semanas y nos sobra un día. Ese día cuenta con los del siguiente año para hacer semanas. Lo que tenemos que saber es cuántos días nos sobran. Pues es tan fácil como de los 205 años que tenemos y 365 días que tiene un año, quiero quedarme con los restos. Y gracias a Gauss sabemos que quedarnos con los restos es coger el resto de 365 entre 7, el resto de 205 entre 7 y multiplicarlos. Queda una cifra tan sencilla como 2. Estos serían los días de desajuste si no tengo en cuenta los bisiestos. Como hay 50 años bisiestos, me salen 52 días de desajuste, que en semanas los días que me sobran son 3, haciendo una congruencia módulo 7. ¿Qué quiere decir? Que si me voy 3 días hacia atrás, domingo, ¿verdad? Que era sábado, viernes, jueves. El 18 de abril fue un jueves. Bueno, esto es lo que yo os quería contar. Voy a reiterar a Julio Verne, que lo escuché el otro día y me encantó, que decía que lo que unos pueden imaginar, otros lo pueden hacer realidad. Así que yo, igual que Jordi, voy a hacer mi reivindicación, ¿no? Dejamos que las matemáticas teóricas luzcan, que ya vendrá alguien que las haga prácticas, ¿vale? Pero ya vendrá. Dejemos que la ciencia avance.
Yo desde luego tengo que deciros que para mí la matemática es una compañera de vida muy agradable y cada vez que le dedico un poquito de mi tiempo, la cara de felicidad que se me pone es esta. Así que espero que vosotros lo hayáis pasado también un poquito bien. Gracias a todos. Y ahora os voy a dejar ya con el siguiente monologuista y nos vamos a la rama de la informática y los interface. Manolo Llorca. Bueno, ahora cuando estaba aquí un poco esperando a salir, no sé por qué me ha venido a la cabeza el Pablo Motos cuando el otro día estaba explicando a Soraya, la vicepresidenta, a bailar el baile de allí del hormiguero, que hacía unos pasos y lo hacía bastante bien. Y también hace 15 días, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, estuvo cantando una canción él solo y terrible. Bueno, que Pablo Iglesias estuvo cantando una canción que además estaba dedicada a las mujeres que estaban con una idiota. Y pensando en esto de los políticos de que salen por ahí, que van haciendo distintas cosas, siempre me viene a la cabeza Miguel Iceta. Sí, Miguel Iceta en todos los monólogos que hace, en todos los sitios donde sale, siempre se pone a cantar y a bailar. Y sobre todo cuando está con Pedro Sánchez, que él piensa, qué guapo. Sí, y incluso hay un baile que está dedicado un poco a él, es decir, que baila de una forma especial, muy especial, con él. Bueno, la cuestión es que os podéis imaginar lo terrible que puede ser pensar en políticos bailando y jugando. ¿O podéis imaginar a Mariano Rajoy va muriendo el esqueleto? No, por favor, como diría mi hija, borrar memoria, borrar memoria, borrar memoria. Bueno, esto es la forma un poco de que trabajan las personas, la interconexión que hacen las personas y los políticos un poco lo que utilizan. En el mundo de la informática esto se llama interface. Es decir, el interface durante muchos años, incluso hasta estos momentos, se ha utilizado un interface tradicional, el teclado y el ratón. Y esto realmente ha dificultado muchísimo el acceso a la informática de la gente. Es muy difícil que una persona mayor pues, pueda utilizar la informática, y sobre todo un niño pequeño, es muy difícil. Y esto ha limitado mucho. En los últimos años sí que ha cambiado muchísimo. Ayer en la conferencia que estaba escuchando de un compañero mío, Jordi Linares, decía que en el 2005 no existían los smartphones, solo hace 10 años que no existía. Ahora ha cambiado tanto que simplemente con una voz, OK Google, 17 por 28. Por 28 es igual a 476. OK Google, la capital de Alemania. Berlín. Es decir, o simples gestos, ahora es muy fácil y esto ha conseguido que muchísimas personas ya sean capaces de trabajar con los ordenadores. Es decir, existen muchísimos ejemplos de niños pequeños con solo meses que realmente pueden utilizar una tablet. Y personas mayores, incluso con problemas degenerativos, es decir, que las tablets ayudan a que esos problemas cognitivos pues un poco vayan mejorando y que simplifiquen la función. Y esto cada día va más. Es decir, las interfaces cada día están mejorando muchísimo más y cada día la forma de interconectar el ordenador con las personas son cada día más fácil. Y aparte, sin ser consciente, porque lo utilizamos un poco en nuestra vestimenta, en nuestra forma de movernos y a nuestro alrededor. Aparecen pues, las Google Glass o las Smart Glasses, las gafas inteligentes, en el que pues, al sentido más importante que tiene el humano, pues se le tiene información. Los smartwatches, los dispositivos con sensores, incluso ya el extremo, llevar microchips en la piel. Y esto nos lleva a un poco cambios muy importantes como la computación ubicua, la computación sensible al contexto, en que la informática toma decisiones por nosotros. Es decir, la informática nos detectará cuando estamos llegando a casa y nos pondrá la temperatura adecuada que queremos cuando estemos llegando. La nevera detectará que le falta la comida y automáticamente pues, la pedirá. La lavadora, cuando tenga los kilos adecuados y con el color, pues elegirá la cantidad de detergente que le hace falta y se pondrá en marcha. Y esto nos lleva incluso en el trabajo, en la educación, a cosas como la realidad aumentada,
donde sobre nuestra realidad, sobre lo que estamos viendo, se nos superpondrá información y seremos capaces de tener mucha más información adicional, incluso la realidad virtual, en la que nos desaparecerá del ambiente en el que estemos y mediante intrusismos o alguna especie de gafas o algo, seremos capaces de ver otro mundo distinto. Entonces, pensando que las interfaces están evolucionando tanto y está cambiando tanto, yo me pregunto cómo es la relación entre los profesores y los alumnos. Sí. Y eso se llama nuevas metodologías docentes. En teoría, bueno, como es, el alumno ahora es la persona activa, es la persona que se lo estudia todo antes, es la persona que va a clase y participa realmente en todo. ¿O no? Vamos a pensar un poco cómo son esa relación los profesores y alumnos. Yo, casualidad, este cuatrimestre doy clase a las 3:30. Entonces, cuando entran a clase tienen cara pues, de esto de espaguetis recién comidos. Y entonces, cuando se sientan a la silla, se sientan y poco a poco, tal como va pasando el tiempo, va bajando la espalda poco a poco hacia abajo, un brazo va poniéndose encima del otro brazo y los ojitos poquito a poquito van bajando hasta que se produce el latigazo cervical. Y hay otra forma, otra que también es muy curiosa, que es cuando apoyan la cabeza sobre la cara. Y también pasa lo mismo, porque los ojitos muy poco a poco se van hasta que, otra vez, latigazo cervical. Y eso es porque la asignatura mola que te cagas y están súper contentos. El otro día viene un examen, una persona así directamente haciendo el examen, y yo preguntaba, ¿cómo copiarán las chuletas? ¿Dónde las pondrá? Dicen los expertos, los pedagogos, dicen que aproximadamente una persona solo puede prestar atención unos 40 minutos, más no puede prestar atención. Entonces hacemos cosas los profesores como preguntar, ¿está claro? ¿Lo habéis entendido? Y entonces el interface de la persona, de los alumnos, automáticamente la cabeza se queda quieta y miran simplemente a la cara. Y yo a veces pienso, qué monos. Y entonces, para practicar el tema del latigazo cervical, yo les digo muchas veces, mira, hay un movimiento que se hace con los músculos de la parte alta del cuello que significa aproximadamente, no está mal, sé un poco por dónde va el tema. Pero incluso si no es así, existe otro movimiento que utiliza los músculos laterales en el que es ni pajolera idea de lo que me estás contando. Y así por lo menos tenemos una comunicación entre unos y otros. Y después existe una cosa muy importante que a veces hago. Es decir, es muy raro. Es decir, a veces pregunto, ¿alguien sabe? Y automáticamente el interface vuelve a cambiar y la cabeza automáticamente poco a poco va bajando e incluso se ladea un poquito a la izquierda. Sí. Y yo a veces me pregunto, ¿qué estarán pensando? Y seguro que están diciendo, este cabrón, como me pregunta aquí, verá. Ya verás cuando venga la encuesta quién es el que pregunta. O no. Igual eso es parte del romanticismo. Igual está ligando. Y yo me pregunto, al final, si la interfaz de la informática ha cambiado tanto y tan poco el tema de la relación profesores-alumnos, ¿no creéis vosotros que los profesores deberíamos bailar algún tipo de iceta en las clases a ver si nos hacen más caso? Muchas gracias. Bueno, ahora con nosotros la gran profesional Amanda, que viene de la Universidad de les Illes Balears, que ha quedado finalista en el FameLab y por lo tanto es una monologuista fantástica. Sí. Ah. Bueno, pues cualquier cosa me llama. Sí, súper contenta de haberte oído. Venga, cariño, chao. Tonta eres, coño. Yo soy psicóloga, pero me he equivocado de carrera, porque a mí la gente me cae mal en general. Yo lo explico. Yo quería estudiar arte dramático, pero en mi casa me dijeron, no, que eso no tiene salida.
Mis padres, como veis, como visionarios no se ganan la vida. Entonces me dijeron, estudia una carrera de verdad y el día de mañana tendrás un trabajo seguro. Entonces yo pensé, una carrera de verdad. Tiene que ser ciencias. Tiene que ser ciencias porque yo veo cuando vamos a los restaurantes a cenar que siempre hay alguno que pasa la factura y dice, divide tú, que yo soy de letras. Esto significa que los de letras no, porque esto al revés no pasa. O sea, yo de pequeñita entraba en el salón de mi casa y decía, papi, ¿me lees un cuento? Y él no me decía, que te lo lea tu madre, que yo soy de mates. Estas cosas no pasaban. Entonces dije, venga, ciencias. Algo que me sirva en la vida. Algo que me enseñe a mentir, aprovecharme de los más débiles. Pero en mi universidad no hacían ciencias políticas, así que dije, pues psicología, ¿no? Entonces la cuestión es que a los psicólogos nos pasan cosas raras. Nuestros amigos de toda la vida, que antes nos llamaban para irnos de cañas, ahora nos llaman para contarnos sus problemas. Entonces, escúchame, te conozco desde que éramos pequeños, no necesito una carrera para ver que te faltan 2 patatas para el kilo. O sea, el otro día me llama mi mejor amiga, ya os digo, de toda la vida nos conocemos, y me dice, tía, te tengo que contar, habla así, ¿vale? Dice, tía, ¿te puedo hacer una pregunta profesional? Y digo, claro, son 60 la hora, a partir de aquí. Dice, no, en serio, va. Ayer fui a una fiesta, me presentaron a un chico y estamos súper enamorados. Nos vamos a vivir juntos a Tenerife. ¿Tú, como psicóloga, qué piensas? Entonces la miro, me coloco... Mis amigos saben que cuando yo me coloco las gafas es que voy a decir algo en serio. Y le digo, yo, como psicóloga, pienso que estás a esto de vivir de subvenciones. Quiero decir, ¿estamos locos o qué nos pasa? Entonces, yo me fui a mi casa y dije, esto tengo que investigar. Y echando un ojo a un artículo leí. El enamoramiento es un estado transitorio que sume al que lo siente en una especie de enfermedad mental, mezcla de manía, demencia y obsesión que puede ser considerada como una psicosis. Me río yo del ébola. Estamos locos, ¿qué nos pasa? Hoy desde las neurociencias y como psicóloga he venido a explicaros qué es eso del amor. ¿Vas a explicarnos cómo enamorar a alguien? No, pero voy a explicaros por qué os volvéis imbéciles cuando sucede, ¿vale? Es muy sencillo. Lo primero que hay que saber es que nos enamoramos con el cerebro, no con el corazón. Desde que leí el artículo me compré otro, digo, por si se me enamora uno. Bueno, claro, no me ha funcionado, ¿eh? Bueno, el amor se da en 3 etapas muy diferenciadas. La primera es la fase sexual. En este momento se nos activa la corteza cingulada anterior y se monta el festival de la testosterona, con dicha y adrenalina. No solo incrementa el ritmo cardíaco, presión sanguínea, nos hace sudar, sino que además nos levanta un poquillo lo que viene siendo el ánimo, ¿no? La segunda es la fase del amor romántico. Esta es la más peligrosa de todas, está enamorada de la señora. Esta es la más peligrosa de todas. Si no es la más peligrosa, es la más ridícula, ¿eh? Eso sí. En este momento, nuestro cerebro se inunda de feniletilamina, un compuesto orgánico de la familia de las anfetaminas. No os digo más. Esto incrementa sueño, incrementa euforia y disminuye... Algunos autores dicen que disminuye el apetito. Eso será a ti. Pero seguimos con la fiesta. Bajan nuestros niveles de serotonina. ¿Hasta dónde? Lo cuento. Hasta niveles similares a los de un TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Yo he tenido pacientes con TOC menos obsesionados con el doble cheque azul que muchos enamorados, os lo juro. Dices, hasta aquí no, hombre, pudiendo hacer el imbécil un poco más. Desconectamos un área muy importante de nuestra amígdala cerebral, encargada de gestionar el miedo y la crítica social.
este es el momento con tus amigas. Bueno, ¿qué, tía? Es guapo, está bueno, está cañón, ¿o qué? Es majo. Dame una foto porque yo... Bueno, ¿qué? ¿Es guapo? ¿Qué opinas? ¿Como amiga o como psicóloga? Como amiga, como amiga. Tiene sus dos ojos. Tiene su nariz. Mira, será todo lo majo que tú quieras, pero tú a este sin dopamina no lo tocas ni con un palo, ¿me entiendes, no? Ajá, y como psicóloga, no sé si darte un abrazo o la baja médica. Por favor, si es un orco. Bueno. Menos mal que esta etapa solo dura entre 12 y 18 meses. Y llegamos a la tercera y última fase, la fase del apego. En este momento llegan a la fiesta una parejita muy mona, vasopresina para ellos y oxitocina para nosotras. ¿Os acordáis esa segunda etapa que éramos capaces de dormir toda la puta noche abrazados? Tira para allá que das calor. Oxitocina y vasopresina. Y para todos aquellos que estén pensando, bueno, yo me puedo enamorar, pero a mí esas cosas no. Sí, a ti también. Y si no, escuchad una cosa. El amor, si no es con locura, no es amor, solo es sexo. Gracias.